Especiales HJCK. Leer la naturaleza con HJCK en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Bienvenida, Daniela, a la HJCK. A todos nuestros oyentes les contamos hoy de nuestra invitada internacional. Nos acompaña desde Chile en esta Feria del Libro Daniela Catrileo, autora de Chilco, su más reciente y su primera novela, profesora también. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias. Bueno, por esta conversación que viene también. Para entrar en materia, quisiera que nos contaras un poco por la historia de Chilco, cómo llegas a esta novela, que para dar contexto nos ubica un poco y me llamó mucho la atención que nos habla mucho de las lenguas vivas, de las lenguas mapuches. Uh-huh. Sí, bueno, es una novela que no tuvo la pretensión de serlo al comienzo, más bien es un punto de fuga de otra novela que no he podido terminar y paralelamente de una tesis de posgrado que sí pude terminar, pero para arrancarme de esas escrituras nació Chilco. Y digo sin la pretensión de ser una novela porque quizás la mayor influencia es un viaje y un cambio de hogar. Yo desde la ciudad de Santiago me fui a vivir a Valparaíso, que es un lugar con mar. Entonces la presencia del mar influyó mucho en la historia de Chilco, o sea, su aroma, las olas, la cadencia, el ritmo. Y eso está allí en la novela. Entonces parte todo como un poema en prosa o un relato largo que fui construyendo a medida que me fugaba de lo otro, como escurridizamente, y especialmente influenciado por el fenómeno de la marecía, que es este fenómeno del mar, que en ciertos momentos su aroma se hace más intenso. Es como un olor salino fuerte, olor a algas, y eso lo fui aprendiendo a medida que vivía en ese nuevo territorio para mí, ¿no? Es decir, no es lo mismo ir a viajar a un lugar como espectadora, como turista, que instalarse a vivir, como situarse en un territorio nuevo. Entonces, ya después me fui dando cuenta de que podía aprender de los días que eran más intensos, ese aroma, en fin. Entonces fue el pie forzado para escribir ese poema en prosa que yo pensaba, ¿no? Donde hay una primera voz que se obsesiona con un olor. Y un olor que nadie más puede identificar más que ella. Pero me fui arrancando mucho en esa escritura, más de lo que pensaba, y se fue alargando y extendiendo. Entonces nace la historia a partir justamente de esta obsesión por un aroma, del mar especialmente, de tenerlo allí, y luego de empezar a construir los personajes a medida que iba escribiendo. No tuve una estructura previa ni una idea previa de lo que iba a escribir. Fue pura deriva y especulación. Y en un momento fue eso, como un juego, una exploración, hasta que después ya se fue también transformando en una atmósfera más densa y ahí me fue más difícil la segunda parte de la escritura. Pero la primera fue bien como un juego y una exploración con el lenguaje. Fue fluyendo. Sí. Y por las formas, por esta narración, por esta poética que hay, hace que la novela sea muy sensorial. ¿Cómo fue ese proceso, lo que mencionabas de estar en Valparaíso, como de esa inspiración, pero también para lograr transmitirla? Sí, eso es algo como decididamente que está allí, y es porque respecto a la producción sensible fuera de la vista, es decir, que uno de los caminos de la escritura fuera la descripción, las atmósferas a través del cuerpo, y de lo que el cuerpo se afecta por el mundo, por todo lo que está vivo, ¿no? Y esa razón sensible, formas de conocimiento que tenemos a través de los sentidos, impulsaron muchas de las imágenes que están en Chilco. Es decir, esta obsesión por el olfato de Mari, pero también lo gozoso de las comidas que aparecen, como el gusto que esté allí presente, también la ternura en los gestos amatorios de los personajes, y también el tacto, o sea, todo lo áptico se desarrolla a partir como del movimiento y los gestos que tienen la madre, la abuela y la tía, en la forma en que también Mari toca a Pascal, como todas esas imágenes intentaba transmitirla a partir de lo sensorial, porque también son las formas en que me interesa como pensar en una estética de la escritura, ¿no? Es decir, que esté como
henchida de lo sensible, sí. Y vamos ahora al otro escenario que aparece en Chilco y es Ciudad Capital, que también hay imágenes como muy descriptivas de esa ruptura y como de ese hundimiento de la capital. Uh-huh. Ahí yo lo leí un poco como un futuro distópico de una ciudad que precisamente mencionábamos ahorita, lo distópico que hay en los relatos de las ciudades. ¿Qué tanto puede ser un futuro distópico y qué tanto es la historia que ya ha pasado, podemos decir, en Santiago, pero también puede ser cualquier capital o cualquier ciudad destacada de la región? Sí, yo pienso que Chilco es bien latinoamericano en ese sentido, ¿no? Como, de hecho, la capital no se llama Santiago, como se llama Ciudad Capital, justamente jugando que podría estar en cualquiera de estas, de Abya Yala, en cualquier país de Abya Yala. Y también ese hundimiento o esos acontecimientos que suceden más catastróficos, no me los imaginé como un futuro distópico, más bien como fueron parte de la especulación de la escritura, ¿no? Yo viví muchos años en la ciudad y también fui testigo de la voracidad inmobiliaria de la ciudad, ¿no? De cómo el territorio fue transformándose en muy pocos años a medida en que el avance neoliberal, el mercado y todo iba empujando para transformar las formas de vida de la ciudad. Es decir, no son lugares dignos para vivir los montones de edificios uniformes que construyeron como guetos verticales, monoambientes, que además sus precios están como desnivelados en razón del lugar donde están. Entonces también se transforma ese acontecimiento como de los últimos años, como testigos que somos de la transformación de las ciudades, en parte importante de la novela, porque fue lo que vi durante muchos años, entonces eso fue calando en la historia, ¿no? No era tan, para mí, distópico pensar, por ejemplo, que un día uno de esos edificios por fatiga de material podía caer. Ahora, lo que sí me enfrenté a imaginar era, bueno, ¿qué pasa si la gente se da cuenta, ¿no? La población se da cuenta de que ese edificio cae por responsabilidad de estas inmobiliarias, por esa gentrificación, por esa voracidad? Y ahí me tocó imaginar qué harían las personas. Podría haber dicho nada, la vida sigue igual con una catástrofe, pero acá la gente se rebela, ¿no? Y se genera la revuelta de expropiación y demolición para no pensar, claro. Destruirlo antes de que caiga solo. Así es. Y bueno, justo ayer estuve en un conversatorio en una librería en La Verbena y me contaron que acá sí pasó en Medellín y se cayó un edificio por fatiga de material. Entonces pienso, bueno, no es tan distópico, ¿no? Pareciera que uno, tirando las hebras del presente, hay cosas que pueden suceder así. Ahí vamos a la ficción, la realidad superando la ficción. Y te iba a plantear también esa realidad, que si bien pasó hace unos años esto en Medellín, este fenómeno de la gentrificación está ahorita, es presente y está creciendo un montón. Y ahí quisiera que habláramos también de las raíces, de preservar costumbres y tradiciones, que para mantener el ejemplo, hay familias en Medellín que estaban acostumbradas a pagar un arriendo, una renta mes a mes, pero los dueños de las casas ven más rentable hacer arriendos cortos, como Airbnb y estas aplicaciones. Y eso hace que se vean desplazados de lugares en los que llevaban años pagando una renta. Sí, bueno, estos fenómenos se extienden a todo el continente, pienso como justamente son fenómenos sociopolíticos y especialmente creo que hay una especie de nueva colonización de algunos territorios, dados por el turismo especialmente y también porque en pandemia sabemos que muchas personas del norte global también se fueron a vivir a países latinoamericanos para trabajar como freelance, ¿verdad? Porque pueden hacerlo desde otros lugares, pero son personas con privilegios muy distintos de las personas que se sitúan en estos territorios. Entonces, claro, se va moviendo una economía que solo, nuevamente, privilegia a ciertos sectores, a ciertas clases sociales. Y genera estos desplazos masivos, que son nuevas migraciones
a lugares más periféricos que no cuentan con todos los servicios que puede tener una ciudad, o bien el desarraigo, ¿no? Es como un doble desarraigo en el fondo. Y yo creo que, bueno, justo ahora estuve hace poquito en México y el mismo fenómeno está pasando en Ciudad de México, pero también en Oaxaca, por ejemplo, ¿no? Es decir, muchos turistas blancos llegan a vivir a esos lugares y van desplazando a las personas que han vivido y tienen sus formas de vida arraigadas y enraizadas en ese territorio, su cultura, su espiritualidad, ¿no? Es decir, un territorio para los pueblos indígenas, para nosotros no es solamente un pedazo de tierra, no es una propiedad privada. Es un lugar donde conviven múltiples especies y al mismo tiempo esas especies dan un pulso vital a nuestra espiritualidad. Entonces, creo que es un fenómeno muy catastrófico de muchas maneras. Y veamos, o sea, en realidad a quiénes beneficia este fenómeno, ¿no? Yo creo que eso es siempre interesante de rastrear, a quiénes se está desplazando y a quiénes beneficia. Y es una reacción en cadena también, porque entonces se desplazan las personas de las ciudades y van a zonas más tranquilas, para poner el ejemplo de Chilco. ¿Cómo evitar que esos otros lugares también se vean gentrificados? No por gente del exterior, sino gente del mismo país, si se quiere decir. Sí, bueno, es complejo porque yo creo que la pandemia abrió eso también, ¿no? Es decir, una catástrofe de salud a nivel mundial también hizo la pregunta existencial para muchas personas: ¿dónde quieres vivir? ¿No? ¿Dónde vas a poner tu cuerpo y tu vida? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Para muchas personas fue la posibilidad de cambiarse de un territorio a un lugar más tranquilo, con mayor naturaleza, con un paisaje que pudiera brindarle quizás lo que la ciudad le estaba quitando, ¿no? El problema de estos fenómenos o de estas migraciones creo que es que no se están situando al territorio en el que van. Entonces, yo creo que hay formas de migrar y eso va a pasar, bueno, ha pasado en toda nuestra historia, pero los fenómenos de migración también implican que las personas que llegan a un nuevo territorio aprendan y se sitúen también en ese lugar, ¿no? Es decir, para que exista, por ejemplo, dinámicas interculturales y de convivencia, deben haber respeto, empatía, éticas mínimas de un territorio. Pero si llegas a colonizar un lugar nuevamente con las lógicas occidentales o neoliberales, claramente las personas de ese territorio no van a respetar que tú estés allí, ¿no? Y ahí quisiera que nos cuentes un poco o que le cuentes a nuestros oyentes la llegada de Mari a Chilco. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo ella se ve interpelada por este lugar y por sus habitantes? Sí, bueno, en primer lugar yo creo que Mari nunca tuvo mucho la intención de irse a Chilco, más bien negocia esto como también por el amor, ¿no? Y también lo cavila, lo reflexiona y en un momento lo decide. Pero viajar para ahí implica muchas cosas, no solamente ir a vivir a una isla que le era desconocida, porque más bien lo que sabía de ella era lo que podía percibir durante los veranos, vacaciones, qué sé yo. Pero lo que desconocía era la historia profunda de esa isla, ¿no? Una historia anticolonial, una historia de resistencia, una historia también de luchas. Y eso lo va aprendiendo a medida que también su relación con Pascal se hace más profunda. Pero Mari es un personaje desarraigado a pesar de tener sus raíces indígenas, porque le fueron negadas, le fueron invisibilizadas. Entonces siente que en la capital es un lugar donde ella se siente cómoda igual, ¿no? Y viajar significa no solamente llegar a un nuevo territorio, sino que la incomodidad del cuerpo al salir de su lugar seguro, ¿no? Entonces esto de pensarse aventurera no es algo que fuera una constitución de su personalidad. Entonces llegar a Chilco no es un lugar romántico ni idealizado, es una isla que por supuesto tiene un archivo anticolonial importante, pero también tiene sus resquemores, porque las personas que viven allí también tienen sus complejidades, ¿no? Y es una isla donde convive una gran población indígena, pero también personas que han llegado desde afuera, y para Mari no es nada fácil llegar a ese lugar. Y una de las manifestaciones de esa incomodidad es la metáfora del aroma, ¿no? Como todo el tiempo sentirse
que es la única que puede oler algo, que nadie más está oliendo lo que ella huele, que todos le dicen que está un poco deprimida, es como si todos estuvieran confabulando en su estancia allí, y empieza a sentir cada vez más incómoda ese lugar. Por lo tanto, se empieza a refugiar en la naturaleza indómita de la isla. Y mediante la observación y el trabajo como con sus dibujos, con los paseos con Pachacuti, como que puede allí intentar amar algo que para su pareja es tan importante, que es un territorio que tiene también formas de vida diversas. Y como esta distancia y esta relación que ella tenía con ese aroma me parece muy importante, como la evolución que tiene al punto de sentirlo parte de ella también. Sí, bueno, creo que eso también está allí muy fuerte, y quería en un momento como alguien se enfrenta a un fenómeno o a una sensibilidad que pareciera ser como diferente a la de los otros, ¿no? Bueno, y creo que ahí la especulación juega también un ritmo para la escritura, es decir, Mari va describiéndonos o de alguna forma evidenciando todos estos malestares que siente, como el desacomodo del cuerpo, el desajuste, como cuestiones que son fundamentales para que nosotros como lectores, lectoras podamos entender su mundo, ¿no? Un mundo que no pareciera conectar con el territorio en el que está instalada después. Hablando como de esa sensación, que no digo de incomodidad, pero sí como de acercarse a lo desconocido, como lectora también me pasó con el lenguaje, porque evidentemente no estoy familiarizada con el lenguaje mapuche, pero me parece muy valioso que esté presente a lo largo de todo el relato. Cuéntanos, porfa, ¿cuál es ese valor que hay ahí de mantener estas lenguas maternas vivas y presentes? Bueno, es mi decisión estética y política en la mayoría de mis trabajos escriturales. Yo soy mapuche, nosotros en Chile y en Argentina, que es parte del territorio donde está asentado y vive hace mucho tiempo nuestro pueblo, están las lenguas contaminadas también con las lenguas indígenas, pero pasa en muchos otros territorios con otras lenguas de otros pueblos. Pocas veces las personas que no pertenecen a esos pueblos saben que palabras coloquiales que utilizan son parte de las lenguas indígenas vivas y que siguen vivas justamente porque son parte de un territorio, porque se transforman, porque van calando el lenguaje cotidiano de las personas. Entonces en Chile, por ejemplo, hay muchas palabras, toponimias que designan ciertos territorios y la gente no sabe que esa palabra es mapuche o esa palabra es quechua o es aymara, qué sé yo. Entonces, parte de mi decisión en esto es que, claro, como perteneciente a un pueblo, me interesa la revitalización lingüística, pero también me interesa que otros y otras puedan no solamente conocer, sino que escuchar cómo suena una palabra, como que se tropiece con estas palabras en la escritura, como una escritura manchada, salpicada, ¿no? Y no lo hago solo yo, pienso que es algo que es una decisión que está detrás de muchas escrituras que también me interesan, como por el multilingüismo que está allí empujando. Lo que hace Silvia Rivera Cusicanqui, por ejemplo, sus textos, con el aymara, con el quechua, lo hace Gloria Anzaldúa, lo hizo en su momento con el náhuatl, el chicano y el mexicano, mezclado con el inglés, Arguedas y así un montón de otras personas que han escrito situadas en sus territorios, en sus formas de vida, y viendo que es parte de nuestro lenguaje como cotidiano, ¿no? Las personas mapuche no solamente hablan mapuzungún, también hablan el castellano más chilenizado, y las personas chilenas también hablan en muchas palabras mapuzungún, pero no saben que son en mapuzungún, ¿no? Y aquí quise jugar como para salirme solamente de lo mapuche, quise construir un personaje que estuviera justamente viviendo el pulso de otras lenguas, y esas cadencias están dadas por el quechua, la aymara en el texto, pero también por el creyol, justamente en Leila, que es la amiga haitiana de Mari, y quería jugar con eso, como decir cómo se vería tan bonito estas palabras salpicadas en el texto. Si la gente no quiere buscarlas, bueno, no las busques, solamente escúchalas como suenan leer como en voz alta, ¿no? Y si es que quiere buscarlas, bueno, como cuando no entendemos una palabra en inglés o en francés o en otra lengua,
a veces la buscamos en Google y así de fácil, ¿no? Se siembra la curiosidad, Sí. se acerca. ¿Cuáles han sido los retos de mostrar estas lenguas y estas tradiciones? Yo creo que los grandes retos tienen que ver con salir de un país, ¿no? Porque, a ver, a mí me interesa que los textos se vayan traduciendo a sí mismos, que no haya un glosario específico, sobre todo en la literatura. En mis textos más académicos, investigativos, sí genero pequeños diccionarios para explicar conceptos, pero creo que en la literatura no es una información de conceptos, ¿no? Más bien es una exploración con el lenguaje, en el lenguaje. Entonces, a medida que se manifiesta allí, creo que no es necesario explicarlo todo, al contrario, como ser pedagógico ante los lectores y las lectoras creo que no es el camino para la literatura. Entonces, creo que los mayores retos tienen que ver en cómo se traducen estos libros afuera de los países de donde vienen. Porque quizás en Latinoamérica no pasa tanto, porque también estamos de alguna forma produciendo, escribiendo a partir de nuestros lenguajes, ¿no? De cómo están contaminados. Y si yo leo un libro de acá de Colombia, no voy a estar molesta ni enojada porque hay una palabra que no entiendo del lenguaje coloquial de acá. Hay una cercanía Claro. y el contexto. Y eso me entrega como el ritmo, la forma de hablar de los personajes, como, claro, son lenguas que están manchadas, imbuidas en el territorio, ¿no? Pero esto no sé si pasa lo mismo cuando estos libros se alejan del continente, ¿no? Y traspasan el charco y se van a Europa o se van al norte global. Yo creo que ahí sí hay una incomodidad. Y bueno, se ha leído, ¿no? Muchas veces cómo están traducidos los libros en español de España, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, como que pareciera que hay ciertas hegemonías todavía con el castellano. Una resistencia. Sí, y creo que está bien situarse con las lenguas vivas de nuestros territorios, escribir desde allí, mostrar y evidenciar toda la riqueza que tenemos con nuestros lenguajes. Porque si fuimos capaces de leer esas traducciones en algún momento, creo que ellas también tienen que ceder y también sumergirse en esta como maravilla plural que existe acá. La riqueza de Latinoamérica es su heterogeneidad y creo que esa heterogeneidad es resistencia todavía y hay que defenderla. Entonces creo que esos son los retos, pero son retos del mercado, no son retos míos. Quisiera que habláramos también de la investigación detrás de esta historia, del recorrido de las resistencias, de como las revoluciones en las que te inspiraste, que de primera mano uno lo puede asociar, en el caso de Chile, como con manifestaciones sociales recientes, pero que tengo entendido no iban por ahí. Sí, no fueron por allí de forma consciente, ¿no? Como que no fue mi idea como plasmar una reproducción de esa revuelta. Esa revuelta fue importante para mí, sí, como lo fue para muchas amigas y amigos que creímos en un momento de transformación y estuvimos en las calles. Entonces no puedo negar que las esquirlas de esa memoria estén presentes en nosotros y en nosotras, porque también hoy en día en Chile hay mucho negacionismo de parte de ciertos sectores políticos con respecto a la revuelta. Se nos llama peyorativamente octubristas, hay una violencia que ha ido escalando con respecto a referirse a las personas que fueron parte, a los colectivos, a los movimientos sociales. Y creo que ese negacionismo es sumamente nocivo, justamente porque intenta velar nuevamente una memoria. Y quienes fuimos parte de eso como colectivos, digo, como personas movilizadas, sabemos lo que sucedió allí, ¿no? No fueron actos de violencia uno tras otro, fueron incomodidades, injusticias que las personas sentían que en un momento había que defender los derechos y poder pelear por otros derechos. Entonces, claro, no me puedo arrancar tan fácil de eso porque sucedió hace muy pocos años, pero para la investigación de este libro me basé en otros hechos, ¿no? Soy más lenta para procesar que para escribir de la revuelta reciente. Entonces, hay tres instancias que yo creo que fueron importantes para esto. Una es la Sociedad de la Igualdad, que es un movimiento de intelectuales plebeyos en el siglo XIX en Chile, pasa como a mediados del siglo XIX y son las primeras revueltas para la constitución de una república, pero una república que también es popular. Entonces, dentro de esas revueltas que se generan, en ese momento hay un mundo obrero importante. Muchos vienen como de prácticas artesanales, tipógrafos y tipógrafas que estaban pensando en cómo transformar ese país.
en el fondo rebelándose contra las oligarquías, ¿no?, de ese momento. Y lo que hacen son expresiones estéticas y a la vez intelectuales. Van generando diarios, prensa, con lo que tenían, con lo que habían aprendido como artesanos tipógrafos, y a la vez van experimentando con las tipografías. Entonces, eso lo van pegando en los muros, van generando también afiches, van generando prensa, y ese movimiento para mí es importante porque lo estudié en un momento y me parecía interesante que una eclosión de esa manera estética y política no era solamente en las revueltas recientes de los países latinoamericanos, que sabemos que tiene una imaginación popular bellísima, ¿no? O sea, todo lo que ha aparecido dentro de las últimas revueltas con las ilustraciones, los rayados y todo, ya pareciera que estuviera también pasando antes en nuestra historia. Y esa revisión histórica, como escarbar en la memoria política de los países, creo que es fundamental para entender y orientarnos en los momentos en que estamos ahora y no frustrarnos también, porque no siempre se gana, ¿no? Otro de los hechos son las reformas agrarias. Acá en el libro, justamente como es de expropiación y demolición la revuelta que hay, las reformas agrarias son importantes porque hay un engarce entre el mundo popular, plebeyo de nuevo, y los mundos indígenas. ¿Por qué? Porque a los que se intentan como echar son a los latifundistas que han colonizado los territorios, ¿no? Entonces, esas fotografías que, bueno, en los archivos en los que estuve investigando me parecen tan hermosas, que son personas que pueden ser mi abuelito, tu abuelita, ¿no? Como peleando en los territorios y echando a los latifundistas, como que creía que hay una fuerza, una potencia muy hermosa como política. Y yo me imaginaba a estos personajes demoliendo los edificios con ese mismo ímpetu, ¿no? Y por último, hay un documental. Si hubiese sabido lo de Medellín, antes me habría puesto a investigar más de eso, pero no lo tenía en mi retina. Pero hay un documental que se hizo famoso porque Bad Bunny está detrás de ese documental, que se llama El Apagón. Y sí, es un documental sobre justamente la gentrificación en Puerto Rico y la neocolonización de los estadounidenses en la isla. Entonces lo que muestran allí también es la demolición por parte de las personas que viven en la isla de estos grandes complejos vacacionales, ¿verdad? Como los resorts que han construido, robándose las playas de las personas que han vivido ahí durante mucho tiempo y gentrificando espacios que antes daban un mundo también barrial, obrero, trabajador, transformándolo por lugares lujosos, ¿no? De personas que nunca, que no tienen idea de ese territorio. Y esas imágenes también me parecieron muy importantes para pensar cómo podía crear una revuelta. Y otras cosas ya más teóricas, pero en general como las imágenes vienen de esos mundos. Y creo que también, claro, hay memorias recientes de movimientos en toda Latinoamérica que son importantes para pensar en que las revueltas tienen que ser parte de la literatura también. Y lo asocio un montón para ir cerrando un poco con este concepto de la devastación de lo devastado. Quisiera que nos contaras un poco sobre esas formas sí, que hay ahí. Bueno, la devastación de la devastación, es que en el libro surgen muchas otras cosas, entonces quizás la forma en que existe de que la revuelta se frustre no es solamente porque los ricos se cambian y se cambian de territorio, sino porque empiezan a pasar otros fenómenos que son los socavones en el libro, ¿no? Y es inexplicable lo que sucede. Pero a pesar de esa devastación, las comunidades siguen resistiendo y construyendo con lo poquito que tienen, nuevas casitas, van parchando, van haciendo algo que me parece tan hermoso de los pueblos que resisten, que es reparar. Y todo lo roto lo van reparando a retazos, con sus conocimientos, con lo que han construido. Y creo que esa observación es algo que sucede en los campamentos, en los barrios. La gente con muy pocos materiales construye un hogar. Y eso me parece profundamente conmovedor cuando pensamos en las historias familiares de, no sé, también de los lugares donde yo me sitúo. Yo vengo de un barrio que está conformado por personas tanto del mundo popular como mundo indígena, y en esa mixtura creo que hay una memoria de la resistencia que también se hereda. Y quería demostrarlo así, a pesar de que todo se cae, las comunidades siguen levantándose. Una resistencia. Y para finalizar, quisiera que invitaras a todos nuestros oyentes a acercarse a Chilco, a leer esta historia que sin duda nos compete como región. Bueno,
A quienes están escuchando esto, les invito a leer Chilco. Chilco es una palabra que significa acuoso, aguachento, algo que está cargado de humedad, pero al mismo tiempo es una flor bellísima, que es la fucsia magallánica, en nombre colono, pero su nombre nativo es Chilco. Y no sé si hay acá en la región, pero les invito a sumergirse en esta isla, en esta flor y en esta ciudad capital, que creo que también se pueden sentir representados y de alguna forma compañeros y compañeras de Mari y Pascal en este viaje y en esta aventura. Daniela, muchísimas gracias. Gracias a ti. Esta es hjck.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @lahjck. HJCK, el arte de escuchar.